Pues no es tan difícil. Hola Guripas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre historia militar. ¿Sabéis lo que es esto? Es la representación literal de hacer la O con un canuto. Por si eres demasiado joven como para conocer esta antigua expresión española, o por si nos ves desde fuera de España, que sepas que cuando se dice de alguien que no sabe ni hacer la O con un canuto, significa que es un completo ignorante, porque para conseguirlo solo hay que trazar el contorno de un canuto. Y aquí es donde quería llegar yo hoy, porque estamos ante una expresión que tiene su origen en un objeto militar. Sí, si estabais pensando en otro tipo de canutos, se refiere a esto. Un portadocumentos utilizado tradicionalmente en el ejército español por muchas generaciones. Tengo aquí dos ejemplos, los hay muy variopintos. Este creo que nunca lo había abierto. Tiene algo dentro. ¿Qué os parece? Ya somos 50.000 guripas en el canal. Muchas gracias a todos por verme, de verdad. A veces hasta me sorprendo de que a alguien le pueda interesar todas estas cosas que hago. Y ahora que ya hemos alcanzado los 50.000, personalmente me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores por aquello de recibir la placa de YouTube. Así que si eres nuevo por aquí, te interesa la historia militar, ni lo dudes, súmate y dale a la campanita. Pues como os comentaba, estos canutos tenían distintos tamaños y diseños. Los había también muy elaborados, pintados y decorados, e incluso con motivos en relieve sobre el metal. Me imagino que esto iría por modas y sobre todo dependería del bolsillo de cada uno, porque creo que era un objeto que debía comprar el recluta por su cuenta. Vamos, que no lo proporcionaba el ejército. Siempre se trata de un tubo metálico donde portar distintos papeles muy importantes para el soldado. Los más antiguos pueden estar elaborados con distintos materiales, pero el más habitual está hecho de hojalata troquelada. Es decir, que no es una única pieza metálica, sino que está formada por diferentes planchas que se sueldan para unirlas. Por ejemplo, este está hecho en 2, mientras que esta otra está hecho en 4. Ya veis que en las juntas se nota ese color típico de cuando se suelda con estaño. Pero lo importante del canuto, al igual que se dice de la belleza, está en su interior, en lo que se guardaba dentro. Pero para eso primero hay que recordar que durante el tiempo que existió el servicio militar obligatorio en España, los jóvenes llamados a filas perdían su estatus civil y aunque terminasen la mili, seguían dependiendo de la jurisdicción militar. Este control se fue relajando con los años, pero por daros un solo ejemplo, los soldados tenían que pedir permiso incluso para casarse. Pues esta dependencia duraba hasta recibir la licencia absoluta, un documento llamado la Blanca, más popularmente conocido como la Blanca Paloma, que además de acreditar que el soldado quedaba exento de sus obligaciones militares, incluía su historial militar. ¿Qué? ¿Os gustaría ver una de estas licencias, no? Pues tengo justo una por aquí. Como veis es un poquito más grande que un A4 y aunque está un poco roto, la verdad es que es una pieza que me gusta mucho. Creo que es la pieza de mi colección más antigua. Si os fijáis, está fechada en 1896, siglo XIX. Aquí veis el emblema de la Casa Real, que acompaña a todos los documentos militares de la época de Alfonso XIII. Bueno, concretamente este año gobernaba aún como regente su madre, María Cristina. Para que fuese válido debía ir firmado por un representante del capitán general de cada región y siempre acompañado del sello en seco del depósito de la guerra. Se trata de un documento expedido a Ramón, un vecino de Reus, provincia de Tarragona, y como se lee, el documento empieza con «Concedo licencia absoluta a...». Espero que no os importe si oculto los apellidos del protagonista. Sé que han pasado más de 125 años, pero no quiero incumplir ningún tipo de ley de protección de datos. De hecho, se podría decir que soy un poco novato en esto de coleccionar documentos antiguos y no me queda claro que, aunque lo haya comprado, pueda ir por ahí compartiendo datos personales. Si alguno de vosotros sabéis más acerca de esto, dejármelo en comentarios. Es interesante que en el momento de ingresar en caja, que es como se llama cuando se tramita el paso a la jurisdicción militar, nuestro Ramón tuvo, digamos, la suerte de evitar ingresar en el ejército por ser excedente de cupo. Esto ocurrió en 1884 y fue licenciado en 1896. Es decir, que aunque no llegó a servir en filas, permaneció en reserva, comprometido con el ejército los 12 años que marcaba la ley de entonces. Por eso el legajo, que contendría todo su historial, está prácticamente sin escribir y solo se repite la información de la primera página. Los tiempos de permanencia en filas fueron variando según la época, al igual que los años para obtener la licencia absoluta.
Así, vemos que desde finales del reinado de Alfonso XIII, el tiempo de reserva aumentó hasta los 18 años, cifra que se mantuvo en el franquismo y también ya antes durante la Segunda República. Fijaros que en esta época en la contraportada se incluía información sobre puestos de trabajo reservados a quienes hubiesen cumplido con el servicio militar. Ahora entenderéis que siendo un documento tan valioso era necesario un contenedor a su altura, y así nació el canuto. Porque creedme, era un documento importantísimo para el ciudadano, que lo guardaba con sumo cuidado. Bueno, este ejemplar en concreto se ve que alguna vez estuvo doblado, pero lo normal, lo habitual, era que permaneciese dentro del portadocumentos enrollado para así conservarlo en las mejores condiciones posibles. Se mete ahí y se cierra. Busqué, pero no encontré ninguna fotografía del momento de dar el canuto, otra expresión que se ha perdido hoy en día y que pasó a significar licenciar a alguien de algo. Eso sí, me pregunto si en estas dos imágenes los soldados posaron con su licencia en la mano. No lo tengo claro porque parecen muy jóvenes como para acabar de recibir la blanca paloma. O podría ser una licencia temporal que también existían. Digamos que en general estos canutos servían para guardar cualquier tipo de documentación importante. Que por cierto, si alguno tenéis por casa algún retrato de un soldado con el canuto, manifestaos. Personalmente me encantaría ver una imagen de época para saber cómo lucían exactamente estos canutos, porque no sé si os fijasteis, aunque no todos los modelos lo llevaban, que estos dos tienen como unos enganches. Están ahí para pasarle un cordón. Compré esta cuerda, así de aspecto antiguo, para mostraros cómo sería. En lugar de cuerda podían usarse también pues cordones, cordeles o cintas de colores, incluso con la bandera nacional. En lugar de dar toda la vuelta, lo que se hacía era, bueno, hacer aquí unos nudos en ambos extremos. Y así ya lo tenemos. La cuerda, además de ayudar a no perder la tapa, permitía al soldado volver a casa con el canuto colgado al cuello y así hacer saber a sus vecinos que había cumplido, como solía decirse en la época. No encontré la fecha exacta, pero calculo que estos objetos dejaron de utilizarse tras la Guerra Civil Española. Y de hecho en el franquismo, la licencia absoluta, aunque seguía siendo un documento importantísimo, perdió la solemnidad que le daba el hecho de guardarlo en un portadocumentos como este. Y hoy espero haberos dado a conocer una parte de la historia del ejército español cada vez más olvidada. Y si te ha gustado el vídeo, pues posiblemente ahora te interese ver alguno de estos dos. Nada más, guripas, nos vemos pronto y rompan filas.